Buenos días, mi nombre es Mari Carmen Navarro Bañol y durante esta breve exposición oral voy a responder a las preguntas que se plantean en la actividad de flexibilidad curricular. La primera pregunta es: ¿recuerdas algún método o algún medio de atención a la diversidad o de flexibilidad curricular durante tu etapa de educación escolar? La segunda pregunta sería: ¿recuerdas alguna medida de programa similar a la compensatoria o al PEMAR que se aplicara a algún compañero tuyo durante tu etapa escolar? Y en caso afirmativo, ¿recuerdas si esta medida tuvo incidencias positivas en la trayectoria escolar de tu compañero? Por último, en relación a este tipo de programas, se menciona otra pregunta que es la siguiente: ¿crees que el hecho de obtener el título de graduado en ESO es suficiente motivación para aquellos alumnos que se encuentran inmersos en este tipo de programas? Para contestar a esta serie de preguntas, voy a hablar primero de mi etapa en educación primaria y después de mi etapa en educación secundaria obligatoria. Asimismo, también voy a hacer mención a las leyes educativas que rigen cada momento de mi etapa educativa. En primer lugar, en relación a mi etapa de educación primaria, yo entro a estudiar infantil o primaria en torno al 95-96. La ley educativa que estaba en ese momento vigente era la LOCSE. Es muy importante que haga mención a mi etapa de educación primaria porque yo estudié en un CRA, en un colegio rural agrupado, en el que en las aulas estábamos niños de distintos cursos. Por ejemplo, en mi clase éramos niños de 3 cursos distintos. Esto esto implica que haya una gran diversidad dentro de la clase. Sin embargo, todos trabajamos con el mismo material, es decir, todos los niños del mismo curso trabajamos con el mismo material, hacíamos las mismas pruebas y hacíamos el mismo tipo de tareas. En una clase, si estábamos niños de tercero, cuarto y quinto, pues los niños de tercero llevaban su libro, los de cuarto su libro y los de quinto su libro. En mi etapa de primaria recuerdo que había un niño tartamudo que tenía estos problemas, se le aparecían cuando tenía que hacer algo en público, por ejemplo, leer algún tipo de texto o corregir algún tipo de actividad, es decir, hablar delante de la clase. Este niño salía fuera de clase con una AL, es decir, una maestra de audición y lenguaje, varios días a la semana para tratar de solventar su problema. Sí que es verdad que cuando regresaba a clase después de haber pasado una sesión con esta maestra se lo notaba bastante, pero al pasar algún tiempo, por ejemplo 2 o 3 sesiones o incluso al día siguiente, volvía a tener otra vez ese problema. A día de hoy yo considero que el niño tenía ese problema de tartamudez por vergüenza, es decir, le daba vergüenza hablar en público y lo demostraba de esa forma. Otro caso que recuerdo en educación primaria fue un niño de mi clase, de segundo de primaria, que repitió curso. Como he dicho anteriormente, estudié en un CRA, en un colegio rural agrupado. Éramos 50 niños en total en el colegio y en mi clase éramos en torno a 8 o 10 niños. En este tipo de situación es mucho más fácil aplicar una atención más individualizada a cada uno de los niños. No es como estar en un colegio normal en el que te encuentras en una clase con 25 o 30 alumnos en el que es mucho más complicado atender a cada uno de ellos de forma más individualizada. Este niño finalmente repitió curso en segundo de primaria. Desde mi punto de vista, creo que se podría haber hecho algo para evitar que se llegara a ese término, porque considero que repetir curso debe ser la última opción que debemos tomar los docentes, antes de haber intentado todos los medios posibles. Sí que es verdad que no sé a qué nivel de competencia curricular se encontraba ese niño. Esto es lo referente a educación primaria. Y hablando de educación secundaria, estudio educación secundaria bajo 2 leyes educativas. En primer lugar, la LOCE y en segundo lugar, la LOE. Para estudiar educación secundaria nos movemos a un instituto de educación secundaria en la que nos juntamos niños de diversos pueblos. En este instituto las clases ya eran más numerosas, eran clases normales, con una ratio normal, en torno a 25 o 30 alumnos. Durante mis 4 años sí que recuerdo haber visto a niños que se beneficiaron del programa Diversificación Curricular. Estos niños llevaban libros de cursos inferiores o incluso así que había niños que llevaban libros de primaria. También estos niños salían varias horas en clase a un aula un poco más individualizada para llevar a cabo ese tipo de programas y para trabajar con el material que ellos tenían con profesores que les proporcionaban una atención un poco más individualizada. Es muy importante que mencione que la mayor parte de estos niños, la mayoría de estos adolescentes, abandonaron sus estudios al cumplir los 16 años, es decir, sin
terminar o sin obtener el título de graduado en eso. Y esto me remite a la última pregunta que se plantea en la actividad. ¿Crees que el hecho de obtener el título de graduado en eso es suficiente motivación para los alumnos que están inmersos en este programa? Desde mi punto de vista considero que no. Son niños, son adolescentes y para ellos la obtención de un título de graduado en eso, pues a lo mejor en ese momento para ellos no es lo más importante, no supone suficiente motivación. Creo que este tipo de programas están muy bien planteados, aportan muchos beneficios, pero deberían incidir mucho más en la motivación de los niños, tratar de llevarlos por otras vías para que sean capaces de sacarle el máximo partido y beneficiarse de ello. Espero poder haber respondido a las preguntas que se plantean en esta actividad. Un cordial saludo.